Ya chicos, en este video vamos a ver los errores típicos de compilación con los cuales ustedes se podrían encontrar. Aquí tenemos el proyecto que estábamos trabajando en clases. Por ejemplo, uno de los errores que pueden ocurrir es cuando me falta un punto y coma y me va a salir expected punto y coma. ¿Ya? Cuando me sale ese error, ya debo agregar punto y coma. Otro error, por ejemplo, si yo declaro un atributo, una variable con un nombre y yo le coloco otro nombre que no corresponde, va a decir cannot find symbol. Ya, ese es uno de los errores típicos también. Cuando me dice cannot find symbol, significa que no existe y tendría que ir a buscar en realidad cómo está definido. Me doy cuenta que me sobra una S y bueno, y ahí se nos va a ir el error de compilación. Lo otro es cuando nos falta el cierre de un método. Como vamos a tener varios métodos y cada método tiene su abre y cierra llaves, ya me va a salir un error que a veces no es muy representativo. Cuando está al final me dice ratchet end of file while parsing. Y eso significa que me falta un cierre. ¿Ya? Si ustedes se fijan, ese método parte y termina ahí. Y ese lo toma como que parte y termina ahí, pero mi clase quedaría sin su cierre de llaves. ¿Ya? Si ustedes se fijan, se pone rojo ahí. Si estuviera bien, se pondría amarillo. Entonces, hago mi cierre de llaves y se me va a ir el error de compilación. ¿Ya? Eso pasa también si yo trato de... me falta el cierre de la clase, ¿ya? Ese es el error de cierre de la clase. Ratchet end of file while parsing, ¿ya? Ahora, si a mí me falta un cierre de llaves de otro método que no esté al final, ya me sale un error aquí que dice illegal start of expression, que significa que está comenzando de forma ilegal este método porque el de arriba no ha sido terminado. Fíjense, ese parte termina ahí y ese no tiene cierre. ¿Ya? Entonces, cuando me salga ese error, ilegal inicio de la expresión es porque la línea anterior no tiene cierre de llaves. ¿Ya? Mucho cuidado con eso porque el error a veces sale en la línea del error o antes. Bueno, esos son como los errores más comunes, el punto y coma, de colocar una palabra que no es reconocida por el lenguaje o una variable que esté mal definida, el abre cierra llaves, ya que es importante aquí tener el código source format indentado, ya para poder visualizar bien si es que me falta alguna llave o no. Ahora, el resto de los errores tienen que ver con la invocación a los métodos. Por ejemplo, si ustedes se fijan, aquí yo tengo un objeto tarjeta 1 de la clase tarjeta y si yo trato de llamar a un método mostrar tarjeta y me voy a su código fuente, ustedes se van a dar cuenta que este método se llama de esta forma, no tiene parámetros y no devuelve. Por lo tanto, si yo le coloco una letra de más, me va a decir que no existe, cannot find symbol, porque el método no se llama así, le sobra una S. Si yo trato de pasarle un parámetro, también me va a reclamar porque el método no tiene parámetros. ¿Ya? Si ustedes se fijan, el mostrar tarjeta no recibe nada, por lo tanto, yo no le puedo pasar nada. Y lo otro es que en este caso el método no devuelve, por lo tanto, si no devuelve, yo no rescato nada. ¿Ya? Si yo llamara a un método que devuelve, tarjeta 1, por ejemplo, algún accesador, get, esperemos la ayuda NetBeans, get código, ese código no tiene parámetros y devuelve un in. Por lo tanto, si no tiene parámetros, yo no le puedo pasar nada porque si no, no va a compilar. Y si devuelve, bueno, la idea es asignarle una variable, el retorno, o también colocarlo dentro de un system para ver la información que devuelve. Ahora, como este método getCódigo devuelve un in, yo tengo que asignárselo a un in, porque si le coloco aquí, por ejemplo, char, me va a decir que hay una incompatibilidad de tipos, es decir, esto devuelve un in y yo se lo estoy tratando de asignar a un char. Por lo tanto,
Cuando dice incompatibilidad de tipos, debo fijarme en lo que estoy asignando una variable que debe ser del mismo tipo. Bueno, esto lo puedo colocar dentro de un system para luego mostrar el código o directamente el get dentro del system. Otro error, el constructor. Cuando yo llamo a un método constructor, debo pasar la misma cantidad de parámetros del mismo tipo. Entonces, si yo coloco aquí mi tarjeta, y ustedes se fijan, al tratar de crear, vamos a hacerlo con la tarjeta, una tarjeta está esperando recibir un código. Ahí le paso un código que es un entero. Luego una clave, que es un entero. Un monto, que es un entero. Un string. Y finalmente un objeto trabajador. Debe ser la misma cantidad de parámetros del mismo tipo. Si por ejemplo aquí está esperando recibir un código como entero y yo lo coloco en comillas, me va a decir incompatibilidad de tipo, porque el constructor está esperando recibir un entero y yo le estoy pasando un string. Ahora, si yo le coloco un parámetro de más, me va a salir este error gigante del constructor, donde este error lo que me está diciendo es claramente que estoy pasando una cantidad de parámetros que no corresponde. Aquí yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 y estoy pasando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, mi error dice que no existe un constructor con esos 6 parámetros. Así que tengo que revisar que esté bien, la cantidad de parámetros que estoy pasando y el tipo que corresponde. Chiquillos, esos serían los errores. Hay que tener mucho cuidado de las convenciones. También acuérdense que ya va sensible la mayúscula a la minúscula, que no nos falte ningún abre llaves, que no nos falte ningún abre cierra paréntesis. Recuerden que todos los parámetros van separados por coma, los puntos y coma, las palabras reservadas, etc. Cualquier cosa que pueda hacer que nuestro código no funcione. Y también siempre recordar que los métodos desde una clase externa siempre se van a llamar objeto.método.